Saludos, vamos a iniciar otro conjunto de videos. En este caso vamos a hacer breves y simples ejemplos acerca de el uso de programación con threads en Java. Es una breve introducción solamente para que se entiendan los conceptos o los elementos básicos que se requieren en el lenguaje para poder programar estos hilos o estos subprocesos dentro de un mismo programa principal. Bueno, de manera rápida vamos a ver el ciclo de vida, los estados por los que pasa o puede pasar un proceso en el momento de que se va a ejecutar con estos threads. Vemos que al momento de crear el objeto va a estar presente, pero no quiere decir que se esté ejecutando, simplemente está listo para ser cargado y poder empezar su ejecución. En ese momento, cuando nosotros ejecutamos el método start, se cargan los elementos necesarios para hacer la ejecución de nuestro proceso. Una vez que está en ejecución, podemos ver que puede pasar principalmente tres cosas. La primera es pues obviamente que se termine el proceso de ejecución, es decir, no haya ningún problema, todas las instrucciones que estén programadas dentro de ese hilo, dentro de ese thread, se ejecuten de manera normal y termine su ejecución. El método donde se va a programar la ejecución o las instrucciones principales de un thread es el método run. Es como un main para un programa normal o para un programa secuencial. Entonces en este run, pues imagínense que es un main donde va a ir de la primera a la última instrucción, y entonces si todo ocurre sin problema llegará a terminar ese programa, ¿sí? Que sería pues un simple stop y termina el proceso. Otra cosa que puede pasar es que desde el programa principal o desde el proceso principal que mandó llamar y crear a este thread, se esté esperando una respuesta de él o se esté esperando que termine su ejecución para poder hacer algo más. Entonces en ese caso está un join en la parte superior que nos regresa a un proceso o a un estado en el cual no está completamente terminado el thread, solamente terminó su ejecución y pasa a el control, digámoslo así, al proceso principal para que continúe lo que tiene que hacer. Y la tercera pues es que dentro de la ejecución del método run haya algún tipo de pausa o de bloqueo que impida que el proceso continúe su ejecución. Puede ser una pausa simple con el método sleep, que simplemente es una pausa programada para un cierto tiempo. Se le dice cuánto tiempo va a esperar, llega este proceso de dormir y hace un conteo regresivo hasta terminar el tiempo programado y continúa la ejecución. Otro tipo de bloqueo es, por ejemplo, el que se ejecuta con un método wait. El método wait es una pausa fija, pero no es por tiempo determinado, es decir, el proceso se va a esperar o va a hacer un stop en su trabajo hasta que algún otro proceso le indique que puede continuar. Entonces es un bloqueo fijo, no es por tiempo. Hasta que alguien le envíe una notificación de que puede continuar, seguirá su ejecución. En caso de que un programa no envíe o de un proceso no envíe esa notificación, pues el proceso se va a quedar ahí esperando de manera eterna, ¿sí? Entonces serían principalmente los estados o los elementos que nos interesan y que vamos a ver en nuestros ejemplos. Lo primero que vamos a hacer pues es crear nuestro proyecto. En este caso le puse el nombre primeros threads, damos finalizar, no vamos a configurar nada más, solo hay que revisar que esté seleccionada correctamente la plataforma, la versión de Java con la que queremos trabajar, y ya saben que preferimos crear por separado las carpetas de código fuente y de los ejecutables. Bueno, en este caso este proyecto va a contener tres ejemplos simples del uso de threads. Entonces
podemos ver aquí que vamos a crear 4 paquetes. ¿Sí? El primero que está en la lista se llama Basic, es donde vamos a crear nuestro primer ejemplito simple. Después viene un paquete que es donde vamos a crear un ejemplo de sincronización entre hilos. En realidad va a ser una versión o una segunda versión del último paquete que está aquí, que es un sync no sincronizado. Entonces esos dos va a ser el mismo ejemplo, solo que vamos a ver qué pasa cuando hay procesos que se tienen que comunicar entre sí y no lo hacen de manera correcta, ¿no? Entonces a eso le llamamos sincronización. Entonces vamos a ver las dos versiones, sin sincronización y con sincronización. Y el paquete test pues es donde vamos a poner las clases con los métodos principales para hacer las pruebas de cada uno de estos 3 ejemplos sencillos. Bueno, para comenzar con nuestro ejemplo básico, en ese paquete, en el paquete basic, vamos a crear 3 clases donde vamos a hacer las primeras pruebas de hilos. ¿Sí? Entonces está nuestra clase counter, va a ser un simple proceso que va a ser un conteo de números. Down counter, que va a ser el mismo proceso, solamente que en cuenta regresiva. Y un proceso llamado sleeper, que lo que va a hacer es simplemente hacer una pausa, mandar mensajes, hacer una pausa y continuar enviando mensajes. Bueno, eso va a estar en el paquete basic. En el paquete test pues vamos a crear nuestra clase para hacer pruebas, en este caso se llama basic test, y por comodidad pues activamos la casilla para que cree de manera automática el método main. Nada más, es todo lo que necesitamos para comenzar a programar. Bueno, vamos a comenzar con la clase más simple, la clase sleeper. Como les decía, esta clase pues lo que va a realizar es una pausa. Vamos a hacer pruebas con el método sleep. Ahí viene una breve explicación, ya saben, con los comentarios de Javadoc. Dice que va a imprimir un pequeño mensaje, va a seleccionar un número, una cantidad de segundos, que es el tiempo que se va a pausar, y después de ese periodo de tiempo va a imprimir un mensaje de que ya despertó y termina nuestro proceso. Es todo lo que va a hacer: mensaje, pausa, mensaje de que despertó y finaliza. Bien, bueno, entonces, ¿cómo podemos crear subprocesos? Lo primero que se necesita, o la forma más simple de hacerlo, es que Java nos proporciona una clase que se llama precisamente thread, y pues la forma más sencilla de crear esos threads pues es heredando de la clase thread. Esta clase pertenece al paquete java.lang, que es pues donde vienen todos los elementos básicos del lenguaje, ¿sí? Si no estuviera en ese paquete, pues ya saben que hay que importar un paquete. Cada vez que importamos un paquete es porque está fuera de esa, ¿no? Todos los elementos que utilizamos de manera normal sin hacer imports es porque ya vienen dentro del paquete básico. Entonces para Java pues los threads son elementos básicos, por eso es que vienen incluidos en el paquete principal de clases, así que no hay que realizar ningún import. Con esto pues le estamos diciendo que nuestra clase sleeper pues va a ser, o va a poder crear, un proceso alterno al proceso principal o al proceso main de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces con ese extends vean que no pasa absolutamente nada, simplemente me da acceso a los elementos que tiene la clase thread, pues que son varios, ¿no? Principalmente pues el uso de estos métodos que me permiten cambiar entre estados. En la clase thread ya viene un método run, que es, les decía, como el método main de un programa, es el método que va a iniciar la ejecución. Entonces ya tiene ahí un método, solamente que en nuestro caso pues tenemos que sobreescribirlo para decirle qué es lo que queremos que haga nuestro proceso. Entonces tiene varios elementos, ya saben, cuando queremos saber más acerca de una clase, lo correcto es ir a lo que llamamos el API reference, que es pues la página o el sitio de documentación que nos proporciona Oracle ya en este caso, donde puedo obtener la descripción de las clases, saber qué clases están heredando, qué interfaces son las que implementa, así como la lista de todos sus elementos, ¿no? Atributos, constructores, métodos, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sleeper? Pues lo primero es sobreescribir
nuestro método run. Entonces en ese método run vamos a decirle qué es lo que quiero que haga este proceso. Entonces su proceso va a ser como un pequeño programa alterno al programa principal, y este método run sería como el método main, el orden de ejecución que quiero seguir. Puede tener todos los atributos que yo quiera esta clase, puede tener todos los métodos que yo quiera, ¿sí? Pero quien determina qué es lo que se va a ejecutar es este método run. Así como cuando nosotros creamos clases, métodos y objetos en diferentes clases, mientras no pongamos algo en el main, no se va a ejecutar. Aquí pasa exactamente lo mismo. Voy a poner todo el código que quiera, voy a mandar llamar incluso a otras clases si es necesario, pero el orden de ejecución, las actividades que quiero que realice, se van a determinar por este método run, por lo que yo ponga en él, ¿sí? Entonces, para este hilo que es muy básico, solamente vamos a utilizar eso, vamos a utilizar el método run y nada más. Importante, esta clase thread, las ejecuciones y los métodos que están ahí, pues están sujetos a lo que llamamos el manejo de interrupciones. Es algo que no puedo controlar. Una interrupción pues es cualquier indicación que el sistema operativo, la máquina, le da a los procesos que están en ejecución para detener cierto proceso en algún momento por algún fallo de hardware, por algún fallo de software, y evitar que eso genere problemas, ¿no? Entonces lo primero o lo más importante que hay que recordar es que siempre todo lo que tenga que ver con la ejecución de hilos va a tener que estar dentro de un bloque try catch para manejar estas excepciones de tipo interrupción. En este caso tiene un mensaje muy simple, dice que el proceso terminó por una interrupción. Podemos ser más específicos, podemos obtener los códigos y ver qué es lo que pasó, ¿no? Pero en este caso no nos interesa por el momento estudiar interrupciones, solamente vamos a trabajarlo. Otra diferencia que tal vez pueda notar es que la impresión la estoy haciendo no con system.out, sino con system.err, que nos da la salida estándar de error. Lo identificamos fácilmente porque son los mensajitos que normalmente salen de color rojo. ¿Y por qué estamos usando esto? Bueno, solamente es para tratar de mejorar un poco la visibilidad de los mensajes. La impresión en pantalla es un proceso de baja prioridad. System.R tiene una prioridad un poco más alta que el out, y entonces los mensajes van a ser más frecuentes, ¿no? Aunque normalmente pueden, si la computadora está haciendo muchas tareas, puede ser que termine el proceso y después nos mande muchos mensajitos, ¿no? Pero vamos a tratar de mejorar un poco eso. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer dentro de este método. Decíamos que se requiere hacer una pausa y despertar, ¿no? Entonces solamente para identificar qué proceso está realizando cada trabajo y cada impresión, como en este caso cuando trabaja un proceso secuencial siempre es el mismo proceso, pues todos los mensajes vienen del mismo lugar. Cuando ya tenemos diferentes procesos, pues queremos identificar qué proceso es el que está haciendo la tarea o imprimiendo el mensaje. Entonces la clase thread tiene un atributo que es el name, y entonces por default se le asigna un nombre a nuestro proceso. Lo que hacemos aquí es traer ese nombre y guardarlo en una variable local, simplemente para no estar haciendo llamadas continuas, ¿no? Y entonces decía que se va a pausar por un número aleatorio. Entonces lo que hacemos aquí es utilizar este objeto random para generar un valor entero aleatorio entre 0 y 5000, ¿sí? Y después le sumamos 5000. Entonces nos daría un valor entre 5000 y 10000 para el tiempo de dormir. ¿Por qué queremos eso? Bueno, el método sleep trabaja con milisegundos. Entonces en realidad de este 5000 a 10000 sería que se va a pausar un tiempo entre 5 y 10 segundos. ¿Ok? Esto no tiene que ver con la ejecución del thread, simplemente son llamadas secuenciales, así que las podemos dejar fuera del try. Los elementos que tienen que estar dentro del try pues son los procesos que involucran la ejecución del hilo: sleep, wait, notify. Bueno, entonces internamente, ¿qué es lo que va a hacer nuestro proceso? Pues en ese orden decíamos, va a mandar un mensaje
avisándonos que se va a dormir por un tiempo determinado, ¿sí? Aquí la impresión la estamos haciendo con printf, no sé si estén familiarizados. Lo que tiene aquí es un código con porcentaje S, quiere decir que va a imprimir ahí el valor de una variable de tipo string. Después viene un mensaje de texto, después dice for porcentaje D. Ese porcentaje D es el código para imprimir el valor de una variable de tipo entero. Y entonces pues aquí está, ¿no? Nos da el nombre del proceso, va a dormirse por, y el tiempo en el que se va a dormir. Una vez hecho ese mensaje, pasa a este llamado thread.sleep. Entonces aquí le está diciendo al proceso en cuestión que se pause por ese determinado número de milisegundos. Automáticamente inicia un conteo y entonces empieza a contar ese tiempo. Cuando el tiempo se termina, automáticamente recibe una notificación de que terminó y continúa su ejecución. Entonces una pausa de tiempo automática, y una vez que termina continúa con el siguiente mensaje que dice el nombre del proceso is awake, ya despertó, ¿no? Si no genera ninguna interrupción, pues entonces manda su mensaje de finalización. Si hay algún problema en esta parte, que en realidad el único que podría generar la interrupción es el método sleep. Entonces veríamos el mensaje y sabríamos que en qué proceso se generó esa interrupción. ¿Ok? Ahora vamos a nuestra clase Basic Test para realizar pruebas de este sleeper. Ven que es muy simple en realidad la clase. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando queremos hacer pruebas sobre una clase? Pues obviamente es crear un objeto, ¿cierto? Entonces, como aquí son procesos, pues para que se vea un poco mejor vamos a generar un par de procesos. Vamos a crear dos objetos de la clase Sleeper con el nombre proceso 1 y proceso 2. ¿Ok? Entonces, una vez creados los objetos, normalmente lo que hacemos pues es mandar llamar a los métodos de la clase. Sleeper por ahora solamente tiene un método, que es el método run. Siguiendo la lógica de programación que conocemos, pues si mi método se llama run, lo que hago es a través de los dos objetos que creé, pues ejecutar ese método, ¿cierto? Entonces iniciar su proceso sería mandar llamar al objeto con el método run, y solamente como información ponemos un mensaje final que diga que el proceso principal termina su ejecución, ¿sí? ¿Sale? Entonces es lo único que va a tener este main: creación de los dos procesos, mandar llamar al método para probar que se está ejecutando correctamente y imprimir el mensaje de que el proceso principal o el método main ya terminó de ejecutarse, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esta parte. En teoría, lo que tendríamos que ver pues es que se crean los threads, se ejecutan. Cada uno de ellos se supone que los creamos para que sean procesos alternos que se ejecuten de manera concurrente, por lo tanto se ejecutarían al mismo tiempo, y veríamos también el mensaje del main, ¿no? Todos los tres procesos, este proceso principal y los dos procesos alternos, deberían estarse ejecutando al mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, pues entonces si ejecutamos, vemos que sale el mensaje creando threads, iniciando threads, sale el mensaje del primer thread. Vean que el nombre que se le da por default es thread con el número 0 como identificador, y a cada proceso le va dando un número consecutivo. ¿Okay? Entonces veamos que sale su mensaje de pausa, se duerme, manda el mensaje de despierto, inmediatamente manda su mensaje el siguiente thread, que es el 1, se pausa también y termina, y al final vemos el proceso el mensaje del proceso principal, ¿no? Si lo volvemos a ejecutar, vemos el mismo resultado, se pausa. Si contamos 7 segundos, ahí lo pueden ver con el medidor de tiempo del video. Inmediatamente cuando termina, inicia el segundo thread, que en este caso va a pausar por casi 9 segundos, y una vez que termine, pues termina también nuestro main, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por una sencilla razón.
cuando ejecutamos el método run, en realidad no se está creando el hilo. O bueno, el objeto hilo está creado, el objeto thread está creado, pero la ejecución no va a ser una ejecución concurrente, porque así está programado el proceso. Solamente es una llamada simple al método run y por lo tanto se ejecuta de manera secuencial. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago para que realmente sea un proceso concurrente, un proceso alterno al proceso main? Bueno, en la clase thread está programado el método start. El método start en realidad lo que hace es generar un proceso en memoria que permite cargar la ejecución de las instrucciones del método que nosotros estamos creando, las instrucciones que estamos creando en el método run. Entonces, ese método start es el que se encarga realmente de cargar el proceso alterno en memoria y generar un segundo proceso. ¿Sí? Entonces, si queremos ejecutar nuestros hilos como eso, como hilos, como procesos secundarios, en realidad no debemos mandar llamar al método run. Lo que se tiene que hacer es mandar llamar es al método start para que sea concurrente la ejecución. ¿Ok? Entonces hacemos los cambios y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues si ejecutamos ahora con las llamadas al método start, podemos ver que se crean y incluso antes de que ellos envíen su mensaje inicial, el proceso main ya terminó. ¿Sí? Es decir, ejecuta ambos métodos start y continúa con su siguiente línea de ejecución, que es el print final. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que los dos threads iniciaron de manera casi inmediata. Vean incluso que el thread, el que llamamos nosotros en nuestro código proceso 2, que es el thread 1, mandó primero su mensaje que el primer thread que nosotros queríamos iniciar. Entonces se pausan los dos y mandan sus mensajes. En teoría esos dos procesos se ejecutaron al mismo tiempo, es decir, tardaron 6 y 7 segundos, pero no fueron suma total de los dos, sino al mismo tiempo estuvieron contando. ¿Okay? Pueden regresar el video y ver que ambos contaron los 6 segundos, terminó el proceso 0 y un segundo después, poco más de un segundo después, terminó el proceso 1. ¿Ok? Sí, entonces ahora sí es una ejecución concurrente. ¿Por qué el proceso 1 terminó, o más bien inició con sus mensajes antes que el proceso 0? Si yo los tengo en diferente orden, bueno, lo que llamábamos en clase las condiciones de carrera, ¿cierto? Cuando nosotros mandamos procesos a ejecución, ya no depende de nosotros el orden. Ya el procesador se encarga de agendarlos y de asignarles recursos de ejecución. Entonces los procesos compiten por los recursos del sistema, así como todas las aplicaciones que ustedes abren en su teléfono o en su computadora, pues compiten por los recursos de memoria, de procesador, de incluso el control de la pantalla del dispositivo. ¿Okay? Entonces lo volvemos a ejecutar. Vean, iniciaron 7 segundos y nosotros vamos llevando el conteo de segundos. Vamos a ver que a los 7 segundos y medio más o menos termina este, y prácticamente 2 segundos después termina el thread. Igual el main termina incluso antes de esto, ¿no? Quiere decir que él inicia los dos procesos y continúa con su siguiente instrucción, ¿no? Ya no se queda esperando a que cada uno termine para poder continuar con su trabajo, simplemente sigue con eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, lo que decíamos, si yo quiero esperar a que este proceso 2 termine para imprimir el mensaje, o el proceso 1 o algún otro proceso? Pues para eso está el join, el esperar a que un proceso alterno termine para poder continuar nuestra ejecución. Vamos a continuar con la segunda clase de ejemplo de hilos. Ahora vamos a nuestra clase counter. ¿Sí? Ya saben, vamos a hacerlo a través del mismo medio, a través de la herencia hacia la clase thread. Ya está ahí nuestro comentario. Dice que va a funcionar como un contador de segundos. ¿Sí? Va a seleccionar un número aleatorio, que en este caso le vamos a llamar límite.
y va a ir imprimiendo mensajes cada segundo, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a ese valor límite. Entonces va a ir contando, enviando un mensaje cada segundo. ¿Ok? Bueno, vamos a declarar un atributo que va a ser precisamente ese límite y nuestra variable extra, que es el generador de números aleatorios para poder hacer la selección. Bueno, la clase anterior, Sleeper, era muy simple, solo estaba el método run, todo lo manejamos de manera local en ese método. Aquí ya tenemos un atributo, entonces siempre que tenemos atributos, lo correcto pues es generar un constructor para inicializar los atributos, ¿cierto? Además de que pues tenemos los atributos que heredamos de la clase thread, ¿sí? Y en este caso sabemos que pues el atributo que manejamos más es el nombre, que nos permite identificar a ese proceso de manera única, ¿sí? Entonces este constructor va a recibir un parámetro que es un string, con el cual nosotros, para no utilizar el nombre por defecto, le vamos a asignar un nombre a nuestro proceso. Eso manda a llamar al constructor con ese super para que lo guarde la clase thread directamente ese nombre. Y generamos nuestro número aleatorio, muy similar a lo que hicimos en el sleep, un número entero de 0 a 4 más 5. Entonces el límite va a estar en un valor entre 5 y 9. El next int en el generador de números aleatorios incluye el 0, pero no incluye el límite superior. Entonces en este caso generaría un número entre 0 y 4 más el 5, va a ser un total de 9, un número entre 5 y 9. Muy bien, una vez que está inicializado, pues ahora sí procedemos a sobreescribir nuestro método run, ¿ok? El cual, pues ya sabemos, debe tener su código o su bloque try catch para el manejo de las excepciones. Vean que aquí, como el nombre ya no lo estamos manejando a través de una variable local, pues cuando lo vayamos a imprimir vamos a hacer la llamada directamente a super.getName. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues es un mensaje de información para que el usuario sepa hasta qué número es en el que va a hacer el conteo. Entonces ahí hacemos nuestra impresión de que el proceso tal va a contar hasta ese límite. ¿Ok? Eso está fuera del manejo de la excepción. Bueno, entonces como este es un contador, es algo que queremos que se esté repitiendo, lo que vamos a hacer pues es un ciclo for que va a ir desde 1 hasta el límite seleccionado, ¿no? Porque es los mensajes que queremos que imprima, 1, 2, 3, 4 hasta el valor del límite, ¿sí? Y va a ir incrementando pues de 1 en 1. ¿Qué es lo que va a hacer adentro de ese ciclo for? Pues simplemente dos cosas. Una es pausarse por un segundo para que los mensajes los vayamos viendo pues no de manera inmediata, sino que vaya contando 1, hace una pausa de un segundo, 2, 3. Entonces ya con eso controlamos el tiempo en el que van a ir apareciendo los mensajes, ¿no? Y pues obviamente el mensaje de que el proceso tal cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4, ¿sale? Y entonces eso es todo lo que va a hacer nuestro proceso. Simplemente ir contando y mandando su mensajito cada segundo desde 1 hasta el límite. Ahora vamos a nuestro archivo de pruebas, a Basic Test. ¿Sale? Entonces vamos a hacer algo muy similar al Sleeper. Lo primero pues obviamente es la creación de los objetos. Igual aquí vamos a crear un par de objetos de la clase Counter. Y en este caso pues les damos el nombre de contador 1 y contador 2 y les pasamos la cadena de texto para que ese sea su nombre o su identificador de proceso. ¿Okay? Ya sabemos que hay que mandar llamar al método, pero no a través de run, sino a través de start, ¿no? Entonces igual, después de iniciar los procesos de Sleeper, pues vamos a iniciar de igual manera los procesos de Counter. Y entonces, pues ahora sí, teniendo 4 procesos alternos, vamos a ejecutar y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces igualmente vemos los mensajitos del main de creación de ambos procesos, ¿sí? Tanto los Sleeper como los Counter, vemos los mensajes en negro
que pone el main, y antes de cualquier mensaje de los procesos podemos ver el mensaje de que el main terminó. ¿Sale? Entonces vean, iniciamos los 4 procesos y no están sus mensajes iniciales en el orden en el que nosotros lo ejecutamos, ¿no? Esas condiciones de carrera determinan cómo va a funcionar. En este caso el primer mensaje que vemos es que el contador 2 va a hacer su conteo hasta el número 8. El thread 0 y 1 se van a pausar por poco más de 9 segundos. Y el contador 1 también va a contar hasta 8. Acuérdense que los números de random son pseudo aleatorios, entonces por eso es que repetimos mucho los valores, ¿no? Es muy probable que salgan iguales. Entonces aquí podemos ir viendo los mensajes. Mientras están pausados el proceso 1 y 2, que son 9 segundos cada uno, podemos ver que nuestros contadores van contando 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahorita estamos viendo todo, pero pueden ir viendo en el video que van saliendo cada segundo, ¿no? 5, 6, 7, 8, ahí terminan su conteo. Y un poco después en el video pues podrán ver que salen los mensajes de que despierta el thread 0 y el 1, que son nuestros sleeper. El 0 tenía el tiempo más corto, así que fue el primero en terminar. Vamos a ejecutarlo nuevamente para que vayan viendo en tiempo de ejecución. Ahí está, 6 segundos. Vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí termina el primer thread de pausar. El segundo 7 termina el segundo, ¿cierto? Aquí podemos ver que el main se tardó un poco más. 3 procesos ganaron el control y mandaron sus mensajes iniciales antes de que terminaran, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el thread 1 terminaba entre el segundo 6 y 7, y aquí está, ¿no? Entre el segundo 6 y 7 termina el proceso, y en el segundo 8, poco más de un segundo después de que terminó el contador, termina el otro proceso. ¿Okay? Entonces se están ejecutando todos de manera concurrente, todos al mismo tiempo, utilizando los mismos recursos. ¿Okay? Y pues vamos a nuestra última parte de este ejemplo básico. Bueno, pues en esta última clase, down counter, decíamos es un contador, va a funcionar muy similar a los otros contadores, solo que aquí va a ir contando al revés, del límite hasta llegar a 0. ¿Okay? ¿Sí? Entonces va a ser un proceso inverso. Entonces aquí está nuestra clase. Bueno, aquí vamos a usar el segundo método básico de creación de hilos. En lugar de heredar de la clase thread, supongan que ustedes ya tienen un programa donde requieren herencia, entonces una de esas clases que ya está heredando de alguien más requiere convertirse en un proceso, en un thread, pues entonces ya no podrían. Java solo permite heredar de una misma clase. Entonces para esas ocasiones lo que hacemos es hacer uso de una interfaz que se llama Runable. Entonces implementando esa interfaz Runable es algo muy similar a heredar de la clase thread. Este Runable es un objeto que me va a permitir crear procesos alternos posteriormente, ¿no? ¿Sí? Desventajas, pues es que no tengo todos los métodos de la clase thread, ni tengo todos los atributos, por ejemplo el nombre, que es algo que normalmente utilizamos. Bien, bueno, entonces también está dentro del paquete Javalang, así que no es necesario hacer ninguna importación. Inmediatamente que nosotros ponemos ese implement runable, a diferencia del thread que no marcaba nada, pues aquí nos marca error nuestra clase, diciéndonos que pues requiero forzosamente de la implementación del método run, ¿no? Entonces en una clase que hereda de thread, como ya lo puede heredar, no es necesario implementarlo. Aquí, como es una interfaz, sí estamos obligados a tener el método run. Mientras no lo pongamos, pues ese error va a estar ahí. Bueno, vamos a empezar por hacer lo mismo que con el contador anterior. Vamos a definir el límite como un atributo, y pues adicionalmente vamos a agregar un atributo name, ya que no lo podemos utilizar de la clase thread. Creamos nuestro constructor para inicializar ambos. Entonces en este caso, en lugar de ser un valor aleatorio definido dentro de la clase, pues vamos a pedir que ya
cuando se cree el objeto nos digan cuál va a ser ese valor. En lugar de inicial, pues va a ser aquí el valor final, ¿no? El número, perdón, al revés, en lugar de ser el valor final, va a ser el valor inicial del conteo. Bueno, al crear la sobreescritura del método run, vean que desaparece el error que nos estaba marcando en la declaración de la clase, ¿no? Igualmente, lo que necesito es un bloque try catch para el manejo del mismo tipo de interrupciones. Y pues el proceso va a ser idéntico. Imprimimos un mensaje para saber cuál es el límite de conteo. Hacemos un for, solamente que en esta ocasión es decreciente, del límite hasta 0 y decrementando de 1 en 1. La misma pausa de 1 segundo y la impresión para saber en qué número va ese contador. Y es todo. Entonces, como pueden ver, es prácticamente igual al contador anterior, solamente que es un proceso inverso. Bueno, si vamos a nuestra clase de pruebas, pues en este caso solo vamos a crear un único contador de la clase downCounter. Le pasamos el nombre y el valor inicial. Entonces podemos ver aquí que no hay ningún problema. Vientos. Cuando pasamos al proceso de ejecución, pues la lógica nos diría es que tenemos que mandar llamar al método start. Es lo que les decía, no heredamos todos los métodos de la clase thread, entonces no tenemos un método start en este caso porque nuestro objeto no es un thread, es un objeto runnable hasta ahorita. Entonces lo que necesitamos hacer para poderlo ejecutar como un hilo es crear un objeto thread, crear un objeto de la clase thread que implemente o que ejecute los elementos de este objeto runnable. Entonces para eso pues Java nos proporciona dentro de la clase thread un constructor que precisamente recibe como parámetro un objeto runnable. Entonces la creación de nuestro contador va a ser de esta manera. En lugar de declarar la variable como downCounter, declaramos la variable como thread, creamos un objeto de tipo thread y le pasamos como parámetro nuestra creación o nuestro objeto de tipo downCounter. Entonces digamos que absorbe la funcionalidad de este objeto runnable en este thread y entonces pues ya es un thread como los demás. Y ahora sí puedo mandar llamar al método start. Vamos a ver la ejecución. Bien, ejecutamos y podemos ver que ahí van saliendo nuestros mensajes de lo que ya teníamos, más el proceso de contador decreciente que va bajando 2, 1 hasta llegar a 0. Entonces ese proceso va a ser siempre el último que termine, dado que le estamos dando como parámetro 10, ¿no? Entonces, como los otros procesos solo llegan en su selección de números aleatorios hasta el 9, pues este siempre va a ser el final. Vean el orden de ejecución, por ejemplo, aquí el sleeper fue el primero en iniciar, contador 3, 2, 1, después terminó el main y hasta el final se ejecutó el sleeper 2, ¿no? Cada uno con valores diferentes, en este caso 9 segundos de pausa, 6 y 8 la cuenta y el 10 que es fijo, ¿no? Si volvemos a ejecutar, pues nos darán valores diferentes. El orden de ejecución inicial también es diferente, pero todos están ejecutando al mismo tiempo, ¿sí? Y pues el último que termina va a ser ese contador 3, que es el decreciente. En este caso, vean, las pausas fueron de 6 y casi 8 segundos y los conteos incrementales fueron de 5 y 9 y el decreciente pues es 10 porque es fijo. Cada vez que lo ejecutemos pues nos tendrá que dar valores diferentes por la cuestión del número aleatorio y el mensaje inicial de ejecución pues también irán cambiando de acuerdo a la carga de trabajo que tenga la computadora en ese momento, ¿no? Todos compiten por obtener los recursos del procesador e irse ejecutando. Entonces ya depende del sistema operativo del procesador cómo agendan esos procesos para que vayan entrando y saliendo del proceso de ejecución. Muy bien, bueno, pues hasta aquí terminaríamos con esta primera parte de este ejemplo básico de hilos. ¿Sí? En nuestros siguientes videos pues veremos
una forma básica de hilos que comparten información pero de manera no sincronizada y vemos qué problemas puede generar, y después tomaremos ese mismo ejemplo para hacer pequeñas modificaciones para que sea un proceso sincronizado y entonces se corrijan algunos de esos problemas. Muy bien, bueno, pues entonces con esto terminamos.